A finales de los años 80. En St. Louis, Missouri. Una historia comenzó como tantas otras. Una madre. Un hijo recién nacido. Una vida que parecía estable. Predecible. Segura. Pero algunas historias no se rompen de golpe. Se deforman lentamente, hasta volverse irreconocibles. Esta es la historia de Patricia Stallings. En 1989, Patricia dio a luz a su hijo, Ryan. Para ella, como para tantas madres, ese momento lo significaba todo. Un nuevo comienzo. Un propósito. Una promesa. Los primeros días fueron tranquilos. Nada parecía fuera de lugar. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Primero fue sutil. Un malestar leve. Un llanto distinto. Después, los síntomas se volvieron más claros. Vómitos constantes. Debilidad extrema. Una desconexión progresiva. Era como si el bebé se estuviera apagando, sin que nadie pudiera detenerlo. Los médicos buscaron respuestas, pero no encontraron ninguna. Y entonces, llegó el silencio. Ryan murió. Pero el verdadero horror aún no había comenzado. Después de su muerte, los análisis revelaron algo inesperado. Etilenglicol. Anticongelante. Veneno. La conclusión fue inmediata. Alguien lo había matado. Y ese alguien, según la lógica del caso, solo podía ser una persona. Su madre. Patricia negó todo. Una y otra vez. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Fue arrestada. Interrogada. Juzgada. Y finalmente, condenada. Pero hay algo que rara vez se muestra en los juicios. El momento exacto en el que una persona deja de ser vista como humana. Para el sistema, Patricia dejó de ser una madre en duelo y pasó a ser una asesina. Y una vez que esa etiqueta se fija, todo lo demás desaparece. La enviaron a prisión. Y ahí comenzó otra historia. Una historia más silenciosa, más lenta, más cruel. Porque la prisión no solo encierra el cuerpo, encierra la identidad. Los primeros días fueron confusos, fríos, irreales. El ruido constante, las puertas metálicas, las miradas. Pero lo más difícil no era el entorno, era la mente. Intentar entender cómo había llegado ahí. Intentar recordar cada momento, cada decisión, buscando un error que nunca existió. Con el tiempo, la culpa empieza a mutar. Aunque seas inocente, empiezas a preguntarte: ¿y si hice algo mal, y si no lo vi a tiempo? La mente necesita una explicación. Incluso si esa explicación te destruye. Los días se vuelven iguales. Monótonos, pesados. El tiempo deja de avanzar. Y la identidad se deshace lentamente. Patricia no solo había perdido a su hijo, había perdido su nombre, su historia, y casi su propia verdad. Pero entonces, algo cambió. Estando detenida, tuvo otro hijo. Y ese hijo comenzó a enfermar. Los mismos síntomas. El mismo patrón. ¿Cómo era posible que estando detenida por el asesinato de su hijo, tratara de hacer lo mismo con su nuevo hijo? Pero esta vez, alguien decidió cuestionar. Los médicos miraron más profundo, más allá de lo evidente. Y finalmente, descubrieron la verdad. No era veneno. Era una enfermedad rara. Acidemia metilmalónica. Una condición capaz de engañar incluso a los análisis.
Y en ese momento, todo se derrumbó. El caso. La condena. La narrativa. Patricia era inocente. Pero la inocencia no devuelve el tiempo. Fue liberada. Pero salir de prisión no es el final. Es otro comienzo. Un comienzo más difícil de lo que muchos imaginan. Porque el mundo afuera no se detuvo. Pero ella sí. Todo había cambiado. Las personas. Las miradas. El silencio. Y lo más difícil era reconstruirse. ¿Cómo vuelves a confiar en un sistema que te destruyó? ¿Cómo vuelves a confiar en la realidad? El daño psicológico no termina con la libertad. Se queda en la forma de pensar, en la forma de sentir, en los recuerdos que no se pueden apagar, en las preguntas sin respuesta y en una verdad incómoda. Que incluso cuando se demuestra la inocencia, algo dentro ya no vuelve a ser igual. Porque Patricia no solo sobrevivió a una tragedia, sobrevivió a un error. Y a veces, los errores del sistema son más devastadores que cualquier crimen, porque no dejan un culpable claro, solo dejan vidas rotas. Si te gustó el vídeo, suscríbete. Déjanos en los comentarios qué historias o temas de ciencia, sociedad o tecnología te gustaría que abordemos. Te leemos en los comentarios.